Y vamos a hablar con Laura Acosta, nuestra abogada de cabecera. Así es, y barata que nos cobra. Una arepa. Un dulce coco. Vamos a hablar con Laura Acosta a propósito de algo que Laura ha estado haciendo. Un ejercicio interesante. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Tú has estado publicando... Buenos días. Tú has estado publicando, Laura, las fotos que estás tomando en la calle de vehículos que transitan sin placa. No sé si pudiéramos, mírenla ahí, ¿qué significa para ti este ejercicio? Bueno, en realidad desde hace tiempo hay gente que se ha puesto a poner las placas de sus vehículos sin placa, han tomado fotos y la ponen en Twitter. Entonces yo decidí hacer lo mismo y hacerlo de forma recurrente para llamar la atención a las autoridades. Y muchísima gente está haciendo lo mismo y poniendo el hashtag sin placa. Había una cuenta de Twitter previo a eso que ponía muchísimas fotos de vehículos sin placa y creo que la cuenta se llama Sin Placa RD. Luego yo descubrí que ese hashtag sin placa lo utilizan en Colombia, en Venezuela, en México. Parece que es un problema. El no uso de placa para circular en la calle es un problema que está ocurriendo de forma recurrente en la República Dominicana. Antes uno veía 1 o 2 carros sin placa y ahora uno ve una cantidad inmensa de vehículos sin placa que están circulando, pasan por enfrente de las autoridades y no pasaba nada. Aparentemente ahora las autoridades han decidido frente a la proliferación de esta cantidad de vehículos sin placa, a fiscalizarlo. Lo que pasa es que el operativo que hizo la MET el otro día fue en los peajes y uno ve la ciudad llena de vehículos sin placa. Ok, Laura, en días pasados, cuando el vocero de la policía era el general Máximo Báez, le preguntábamos sobre una especie de cartón de ficha que tienen muchos vehículos, las camionetas de la policía y las motocicletas. Eso es un documento legal aprobado por la ley 241. ¿Cuál es la infracción que comete la institución cuando no dota de una placa, como dice la ley? ¿Y qué reclamación tiene un ciudadano que se ve involucrado en un accidente con estas situaciones? Bueno, el problema de la placa tiene varias aristas. Lo primero, ¿qué es la placa? La placa es una identificación que remite al que ve esa placa, al propietario del vehículo y al certificado de propiedad de ese vehículo, y que refleja el pago o no de los impuestos para fines de permiso de circulación. O sea, la placa refleja que la persona que está dentro de ese vehículo paga su permiso para circular y tiene permiso para circular en la vía pública. Si bien, por ejemplo, la Autoridad Metropolitana del Transporte o la Policía Nacional no tienen autorización para incautar vehículos por multas de tránsito normales, por este caso sí, porque cuando un vehículo anda sin placa no tiene permiso de circular en la vía pública. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es fiscal, evidentemente. Cuando uno no tiene placa, uno no ha pagado los impuestos requeridos para poder circular. De modo que hay un aspecto fiscal igualmente. O sea, cuando se ve muchos vehículos sin placa, hay mucha gente que no está pagando esos impuestos. Hay otra situación, y es para mí una de las más graves, la imposibilidad de identificación del propietario del vehículo. Porque estamos en un momento en el que nos estamos quejando de la seguridad ciudadana y entonces un vehículo sin identificación va a ser más fácil para un delincuente cometer cualquier acto delincuencial en ese vehículo y no podrá ser identificado. Recientemente, una de las cosas que aparecen cuando uno le pone el hashtag sin placa es el atraco que hubo en un banco recientemente. Los atracadores se montaron en el vehículo y el vehículo no tenía placa. Había una cámara de seguridad. Si el vehículo hubiese tenido placa,
uno hubiera podido identificar al propietario del vehículo, aunque el vehículo hubiera sido robado, pero es un elemento importante. Otra situación en la que la ausencia de placa puede provocar problemas es en un accidente de tránsito. A mí misma recientemente, yo hasta le tomé la foto al vehículo, me rayó una parte de mi vehículo, un vehículo que no tenía placa. ¿Qué ocurre? Las pólizas de seguro establecen que si uno no tiene permiso de circulación, si uno no tiene placa, la póliza no cubre. Entonces yo choco, una persona me choca a mí. Y no tiene placa, su seguro no va a funcionar. Por lo tanto, yo voy a tener que tener o confiar en que esa persona tenga la solvencia económica para pagar los daños de mi vehículo. Y cuando el que anda sin placa es una figura, un funcionario, por ejemplo, que aquí es muy usual, aquí hasta congresistas andan en vehículos sin placa. Bueno, el problema de los funcionarios es que entre las fotos que yo les envié que están bajo ese hashtag y que me ha puesto gente también, porque no he sido yo la única que las he tomado, está el Tribunal Constitucional, una guagua del Tribunal Constitucional que transporta empleados, no tiene placa. Yo la veo todos los días en el Centro de los Héroes, a cada rato, por la 27 de febrero, perdón. Hay un autobús del Poder Judicial que transporta empleados también, que todos los días, cuando yo bajo por la Winston Churchill, la Jiménez Moya hacia la Independencia, me encuentro con ese autobús del Poder Judicial sin placa. Hay OMSA sin placa. Sí. Hay la mayoría de las camionetas militares de la Armada, del DICAN, del DICRIM, no tienen placa, y algunas lo que tienen es una especie, la ficha, el nombre de la ficha del camión o de la camioneta, lo tienen puesto en el lugar de la placa, como si ellos pudieran emitir placa. El único que puede emitir placa es la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, eso significa, primero, que las instituciones del Estado que no... hay un autobús del Senado de la República que yo puse también. Las instituciones del Estado no están pagando el impuesto de placa, eso es lo primero, pero en este caso yo creo que las placas para emisión de vehículos públicos es diferente y que no se pagan impuestos, pero el problema es la identificación. Las aseguradoras de las instituciones públicas no van a cubrir en caso de un accidente. El colmo para mí de la falta de placa, y que he visto recientemente, y creo que mandé 3 fotos, es que el Ministerio de Obras Públicas tiene una campaña para que de seguridad vial, de respeto a las leyes de tránsito, y sin embargo yo he recogido después del inicio de esa campaña 3 vehículos del Ministerio de Obras Públicas sin placa. Ok, Laura, una última pregunta, brevemente en el tiempo que nos queda. Los vehículos que son importados y que salen a la vía pública y tienen un cartón, un papel con una placa provisional de importación y tienen un periodo de vigencia vencido, ¿también están violando la ley? ¿A quién le corresponde resolver eso? Andan sin placa también. Yo sí he visto, y a mí me parece que ustedes deberían, como periodistas, comunicarse con la Dirección de Impuestos Internos, el Departamento de Vehículos de Motor, para saber qué es lo que está pasando con la placa de exhibición. Porque a mí me luce que o hay... en la DGI no están entregando la placa a tiempo, o las entregan y la persona no la colocan, pero yo entiendo que hay una proliferación de vehículos con placa de exhibición en la calle. Antes uno veía 1 o 2 vehículos y ahora hay una cantidad de vehículos inmensos con placa de exhibición. La placa de exhibición se entrega para que en el periodo de vigencia la persona termine el trámite de sacar su placa definitiva y su certificado de propiedad definitiva, porque a veces esa placa de exhibición viene a nombre de un dealer o de una compañía que fue la que lo trajo, y entonces el periodo de vigencia se utiliza para hacer los trámites burocráticos necesarios para obtener la placa. Bueno. Yo he tenido vehículos con placa de exhibición
y realmente ni siquiera nunca le he puesto la placa de exhibición, porque yo le he puesto mi placa inmediatamente, porque dejo mi vehículo parqueado en mi casa. O sea, también hay una dejadez del usuario que no cumple con las obligaciones necesarias para que el vehículo ande con placa. Bueno, muchísimas gracias, doctora Laura Costa, por habernos dedicado parte de su precioso tiempo la mañana de este viernes, hablando de un tema de vía pública, de la placa y de ley, de aplicación de la ley.